¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Muchas gracias a usted por el tiempo para esta entrevista. Giuliano, a ver, cuando decimos cólera hablamos de una enfermedad que probablemente todo el mundo la haya escuchado mencionar. Ustedes descubrieron ahora cómo hace la bacteria para evitar nuestras defensas. Exactamente, el cólera, sí. Bien, ¿cómo se dio esta investigación, Giuliano? Mira, nuestro laboratorio se llama, digamos, el Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas. Nosotros nos dedicamos a entender los mecanismos moleculares por los cuales las infecciones de bacterias patógenas, de diversos patógenos, son llevadas a cabo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de las bacterias para sortear gran parte de la respuesta inmune de nuestro propio organismo y también la comunicación que existe con las bacterias de nuestra flora intestinal? Claro, claro. Nosotros nos basamos en esta investigación en un trabajo previo, en una proteína similar a la que nosotros descubrimos en Vibrio cólera, pero que no pertenecía a una bacteria patógena. Pero eso nos permitió, el estudio de esta proteína, de una bacteria que se llama Rhodobacter capsulatus, entender las bases fisicoquímicas de el funcionamiento de este tipo de proteínas y después aplicarlo, sí, a una bacteria patógena como es el cólera, ¿no? Que causa una enfermedad que principalmente causa diarreas muy fuertes que puede terminar en la muerte, ¿no? Del paciente. Sí, bueno, miles de personas mueren anualmente producto de esto, ¿no? Exactamente, sí, en todo el mundo, y en Argentina ha habido, si no me equivoco, al menos 5 epidemias que se han producido, y la última fue en la década de los 90. Claro. Sin entrar en demasiado en tecnicismo que probablemente no vamos a entender, Giuliano, básicamente, en resumidas cuentas, y lo que se puede explicar así de manera popular, ¿cómo hace la bacteria para lograr la infección? Bueno, todas las bacterias cuando ingresan en su hospedador, digamos, son bombardeadas con un montón de factores de estrés, digamos, que produce nuestro propio organismo, que es parte de la respuesta inmune que intenta matarlas, ¿verdad? Claro. Parte de esa respuesta tiene que ver con la generación de unos compuestos azufrados, que se llaman especies reactivas de azufre, que son tóxicos para la bacteria, pero también son esenciales. O sea, un poco de esa cantidad de compuestos azufrados que estoy mencionando necesita para sobrevivir, pero en exceso resultan tóxicos. Entonces, parte de nuestro organismo secreta un montón de estos compuestos azufrados para tratar de intoxicar a la bacteria en el intestino. Bien. Lo que logra Vibrio cólera, utilizando la maquinaria que nosotros describimos en el trabajo, es generar mecanismos que permiten sacarse de encima ese exceso de estas moléculas tóxicas para, digamos, colonizar nuestro intestino, para engancharse en la pared intestinal y ahí producir toxinas que lo que terminan generando es el daño del intestino y permiten que la bacteria efectivamente colonice, y eso después causa la diarrea que permite a Vibrio cólera después obviamente desperdigarse, digamos, e infectar a otros pacientes. Claro. A ver, para que lo entendamos así a un idioma traído al llano. Básicamente nuestro organismo produce, si se quiere, un gas mostaza que afecta a los patógenos, pero este patógeno particular viene con máscara de gas. Exactamente, exactamente. Nosotros descubrimos una proteína que actúa, como vos decís, como si fuese una máscara de gas, que le permite, en un contexto donde hay una molécula tóxica, que sería este gas mostaza, estos compuestos azufrados que yo estoy describiendo, sobrevivir a ese exceso de estas moléculas tóxicas e infectarnos. Bien. Y eso lo logra a través de una proteína, que es lo que nosotros descubrimos, digamos, en el estudio, que específicamente detecta estos compuestos tóxicos y activa toda una maquinaria que le permite a la bacteria sobrevivir a ese exceso, digamos. Claro. Ahora, Giuliano, esta alta concentración de esta toxina, ¿no?, de especie reactiva de azufre, ¿nos puede generar a nosotros mismos algún daño o nuestro organismo está acostumbrado a esto? No, en nuestro intestino es normal, de hecho es parte de esos compuestos azufrados los generan nuestra propia flora intestinal. En el contexto de el intestino, digamos, nuestro, de otros vertebrados, es normal tener altos niveles de estas sustancias. Claro. Por supuesto, si se produjese algún tipo de desregulación y esa sustancia empieza a aparecer en un tejido atípico, ahí quizás sí tenemos un problema, pero
fisiológicamente, normalmente nosotros tenemos esas moléculas en nuestro intestino todo el tiempo. Claro. Ahora, Giuliano, para que entendamos nosotros también lo importante de esta investigación, conociendo cómo puede defenderse de nuestro organismo, me imagino van a poder impulsar nuevos tratamientos para la enfermedad. Exacto, la idea, este es un primer trabajo, es una semilla, digamos, en lo que nosotros creemos que va a permitirnos, digamos, entendiendo bien estos mecanismos utilizados por las bacterias y cómo nuestro organismo genera estas moléculas que te estoy mencionando, entender cómo podemos aprovechar este mecanismo de nuestro propio cuerpo para potenciarlo y que las bacterias no puedan evadirlo, las bacterias patógenas no puedan evadirlo. Porque gran parte de estos compuestos azufrados, estas especies reactivas de azufre, son generadas también por la flora intestinal de nuestro cuerpo, las bacterias que normalmente crecen en nuestro intestino y nos permiten muchas veces digerir ciertos alimentos, digamos, forman parte de nuestra fisiología. Entonces, encontrar una manera de potenciar, de ayudar a las bacterias, entre comillas, buenas de nuestro organismo a combatir a los patógenos utilizando estas moléculas, estas especies reactivas de azufre. Claro. Y eso serían tratamientos distintos a los que normalmente se usan, que normalmente usamos, por ejemplo, antibióticos que matan a todas las bacterias que nos infectan, tanto las buenas como las malas. Y eso genera problemas, por eso, digamos, cuando uno toma antibióticos te dice tenés que cuidarte el estómago y demás, porque justamente al arrasar, no solo con las bacterias patógenas, sino con las bacterias, entre comillas, de vuelta, buenas de nuestro intestino, quedamos expuestos y con dificultad para digerir ciertos alimentos y además expuestos a que algún patógeno resistente al antibiótico que nosotros estamos tomando nos infecte y eso genera un gran problema, ¿no? Cuando estamos infectados con bacterias resistentes a los antibióticos son muy, muy difíciles de erradicar después. Claro, claro. Lo que se denomina como la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que es una ley nueva justamente para eso. Exactamente, exactamente. El uso de antibióticos es bueno, hay que usarlos, pero hay que usarlos en la medida que los doctores nos los recetan. A veces lo que pasa es que se abusa de los antibióticos y eso en el largo plazo genera, o permite la aparición de bacterias que son resistentes a esos antibióticos y eso es un problema muy serio actualmente. Claro. Las bacterias cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos que nosotros tomamos y eso en el largo plazo puede dar lugar a epidemias o pandemias de bacterias resistentes, entre ellas el cólera. Claro. Y repito, con esto no estoy diciendo no hay que tomar antibióticos, para nada, hay que tomarlos, pero hay que hacer un uso responsable de esos antibióticos. Siempre con la y este descubrimiento nuestro permitiría quizás explorar un mecanismo paralelo para lidiar con infecciones de este estilo. Bien, bien. Giuliano, ha sido muy amable, muchísimas gracias por toda la información. No, por favor, muchas gracias a ustedes, espero que te vaya muy bien. Que tenga un buen día. Hablábamos con el becario y biólogo Giuliano Antelo.